Hola a todos y bienvenidos un dúa mu S a nuestro canal. Espero que es tu copyright N teniendo un dúa maravilloso y lleno de energía positiva. Hoy, como ya habrán podido adivinar por el título, nos adentraremos en un tema que su copyright que a muchos de ustedes les apasiona, Can Yaman y Demet Özdemir. Específicamente vamos a desentrar más menos el misterio, o al menos intentarlo, de Q copyright fue exactamente lo que enamoró superíndice 3 a Can de la encantadora Demet. Su copyright es un tema que ha generado montones de rumores, especulaciones y análisis exhaustivos por parte de los fans de todo el mundo. Y hoy vamos a intentar arrojar un poco de luz sobre ello, veis su donos en entrevistas, declaraciones públicas y por supuesto, un poquito de intuicio superíndice 3 n fan. Asu que prepur rense un cafecito pu superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos y acompu, con diéresis más menos en este viaje por los corazones de estos dos talentosos actores turcos. Y antes de que empecemos, si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal. Aku encontraru muchísimo contenido sobre sus series y actores favoritos, asu que no se lo pierdan. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Ahora vamos al grano. Can Yaman y Demet Özdemir. Dos nombres que juntos evocan pasiu superíndice 3n, Q-mica y sobre todo, un torbellino de emociones. Su relación superíndice 3n, tanto en la pantalla como fuera de ella, ha cautivado a audiencias de todo el mundo. Y es que su interpretación superíndice 3n en Erkenci Kwai Pu Jaro Madrugador, fue simplemente magnífica. La conexión superíndice 3n que mostraron en la pantalla era tan palpable, tan intensa, que era imposible no preguntarse si había algo mu sayu de la actuación superíndice 3n. Y por supuesto, los rumores no tardaron en aparecer. Pero Q copyright fue lo que realmente hizo que Can se fijara en Demet. Q copyright cualidades de ella lo enamoraron. Para entender esto, tenemos que analizar un poco la personalidad de ambos. Can Yaman, un hombre carismático, aventurero con una energía arrolladora. Un hombre que sabe lo que quiere y no tiene miedo de ir por ello. Demet Özdemir, por otro lado, es una mujer igualmente carismática, pero con una dulzura y una sencillez que la hacen es encantadora. Es una mujer fuerte e independiente, pero también copyright muy sensible y emotiva. Es como si la energía arrolladora de Can encontrara un contrapeso perfecto en la suavidad y calidez de Demet, creando una dinámica fascinante que traspasaba la pantalla. En varias entrevistas, Can ha hablado sobre lo mucho que admira el talento de Demet. Ha elogiado su capacidad para meterse en la piel de sus personajes, su profesionalismo y su dedicación superíndice 3n al trabajo. Y es que Demet es una actriz increíblemente versátil, capaz de interpretar tanto papeles superíndice 3 micos como dramáticos con la misma facilidad. Su talento es innegable y seguramente eso fue algo que impresionó superíndice 3 mucho a Can desde el principio. La admiración superíndice 3n mutua es un pilar fundamental en cualquier relación superíndice 3n, y en este caso, la admiración superíndice 3n profesional fue sin duda un factor clave. Podemos recordar escenas específicas de Erkenci Kwai, donde la interpretación superíndice 3n de Demet era tan conmovedora, que incluso los críticos severos se rendían ante su talento. Can, un actor que también copyright se caracteriza por su intensidad y compromiso con cada papel, seguramente reconoció superíndice 3 en Demet a una artista de su misma talla. Pero no solo fue el talento lo que atrajo a Can. También copyright fue la personalidad de Demet. Como mencionó copyright antes, Demet tiene una dulzura y una sencillez que la hacen muy atractiva. Es una persona autocopyrightica genuina, que no tiene miedo de mostrarse tal como es. Y eso es algo que Can valora mucho. Con diéresis por 1000 él siempre ha dicho que le gustan las personas honestas y transparentes, y Demet encaja perfectamente en esa descripción superíndice 3n. En un mundo donde la fama a menudo lleva a las personas a construir fachadas, la autenticidad de Demet debió superíndice 3 ser un soplo de aire fresco para Can. Imaginemos las largas jornadas de rodaje, el true copyright de la atención superíndice 3 en medio utica, y en medio de todo eso, encontrar a alguien que se muestra tal como es, sin pretensiones ni artificios. Esa transparencia seguramente fue muy valiosa para Can. Además, Demet tiene un gran sentido del humor. Es una persona divertida, alegre, que siempre estuvo dispuesta a hacer reír a los demás. Y el humor es un ingrediente esencial en cualquier relación superíndice 3n exitosa.
Compartir risas, poder bromear juntos, es algo que fortalece los lazos y crea una conexión superíndice 3N mu, S profunda. Imaginemos las situaciones CU superíndice 3 micas que debieron vivir en el set de grabación superíndice 3N, los errores divertidos, los momentos de tensión superíndice 3N aliviados con una broma oportuna. Demet, con su sentido del humor natural, seguramente fue capaz de crear un ambiente de trabajo mu, S relajado y divertido, algo que debió superíndice 3 ser muy apreciado por Khan. Otro aspecto importante es la química que existió entre ellos. Y no me refiero solo a la química en la pantalla, que era evidente, sino también copyright N a la química fuera de ella. En las entrevistas, en las fotos de True S de CU Maras, se pudo ver que había una conexión superíndice 3 en especial entre ellos. Se entendían con una mirada, se reían de los mismos chistes, se apoyaban mutuamente. Esa conexión superíndice 3N era palpable, y es algo que no se puede fingir. La química es algo que simplemente existe o no existe. Y en el caso de Khan y Demet, la química era innegable. Recordemos esos momentos espontáneos capturados por las CU Maras, donde se ve a Khan y Demet riendo a carcajadas, compartiendo miradas CU superíndice 3 cómplices, o simplemente disfrutando de la compa más menos ua del otro. Esa química, esa energía que fluía entre ellos, era contagiosa y aqua que todos los que los rodeaban sintieran que estaban presenciando algo especial. Pero mu ese ayuda del talento, la personalidad y la química, creo que también copyright N hubo algo mu, ese profundo que unió superíndice 3 a Khan y Demet. Creo que ambos se entendieron a un nivel emocional. Ambos son personas muy sensibles y emotivas, que se preocupan por los de mu S. Ambos tienen un corazón superíndice 3N grande y generoso. Y creo que se reconocieron el uno al otro en ese nivel. Se vieron reflejados en el otro y encontraron consuelo y apoyo mutuo. Imaginemos las conversaciones profundas que pudieron haber tenido, compartiendo sus miedos, sus sueños más menos y sus inseguridades. Encontrar a alguien que te entienda, que te apoye y que te acepte tal como eres, es algo invaluable, especialmente en un mundo tan competitivo y exigente como el del Spectrum culo. Trabajar juntos en una serie tan exitosa como Erkenci Kwai, también copyright N debió superíndice 3 influir en su relación superíndice 3N. Pasar tantas horas juntos enfrentando los mismos desafíos, compartiendo los mismos subcondiéresis copyright citos, debió superíndice 3 crear un vínculo muy fuerte entre ellos. El estru copyright S de la producción superíndice 3N, la presión superíndice 3N de los fans, todo eso debió superíndice 3 unirlos a UNMUS. Y es que el trabajo en equipo, la colaboración superíndice 3N, puede ser una gran herramienta para fortalecer las relaciones. Recordemos que Erkenci Kwai fue un FENU superíndice 3 meno mundial, y la presión superíndice 3N de mantener ese nivel de popularidad debió superíndice 3 ser enorme. Compartir esa responsabilidad, apoyarse mutuamente en los momentos difíciles y celebrar juntos los subcondiéresis copyright citos, seguramente cru superíndice 3 un lazo indestructible entre Khan y Demet. Además, no podemos olvidar el contexto en el que se desarrolló superíndice 3 su relación superíndice 3N. Ambos estaban en un momento de sus vidas en el que estaban buscando algo mu, Khan estaba buscando estabilidad emocional, después copyright S de haber tenido varias relaciones fallidas. Demet estaba buscando un compau más menos hero de vida, alguien con quien compartir sus sueños más menos y sus ambiciones. Y creo que ambos encontraron eso en el otro. Se encontraron en el momento justo, en el lugar justo, y se complementaron a la perfección superíndice 3N. Es como si el destino los hubiera unido para que se encontraran y se ayudaran mutuamente a crecer tanto personal como profesionalmente. Encontrar a alguien que te inspire, que te motive y que te impulse a ser la mejor versión superíndice 3N de ti mismo, es uno de los regalos grandes que la vida puede ofrecer. Por supuesto, su relación superíndice 3N no estuvo exenta de dificultades. La presión superíndice 3N de los medios, los rumores constantes, las expectativas de los fans, todo eso debió superíndice 3 ser muy difícil de manejar. Los medios de comunicación superíndice 3N, siempre hambrientos de noticias sobre celebridades, seguramente los acosaron constantemente, inventando rumores y especulaciones que ponían a prueba su relación superíndice 3N. La presión superíndice 3N de los fans, que idealizaban su romance y esperaban que su relación superíndice 3N fuera perfecta, también copyright N debió superíndice 3 ser muy difícil de soportar. Pero a pesar de todo, lograron mantenerse juntos durante un tiempo.
Y aunque al final su relación superíndice 3n no funcionó superíndice 3, siempre quedaru el recuerdo de la magia que crearon juntos. La magia de Erkenci-Kwai, la magia de su Kumika en la pantalla, la magia de su conexión superíndice 3n personal, todo eso seguiru vivo en la memoria de sus fans. Es importante recordar que las relaciones son complejas y que a veces, por mucho que dos personas se quieran, simplemente no es tú, n destinadas a estar juntas. Y eso es tú bien. Lo importante es que ambos hayan aprendido algo de la experiencia y que sigan adelante con sus vidas. Que hayan crecido como personas, que hayan aprendido de sus errores y que sigan persiguiendo sus sueños más menos os compasiu superíndice 3n y determinaciu superíndice 3n. Ahora, volviendo a la pregunta original, ¿Q copyright fue lo que enamoró superíndice 3 a Can de Demet? Creo que fue una combinación superíndice 3n de todos los factores que hemos mencionado, su talento, su personalidad, su Kumika, su conexión superíndice 3n emocional y el contexto en el que se desarrolló superíndice 3 su relación superíndice 3n. No hay una sola respuesta, sino una serie de elementos que se unieron para crear una magia especial. Y aunque su relación superíndice 3n ya no exista, siempre tendremos el recuerdo de la pareja que formaron en la pantalla y fuera de ella. Siempre tendremos la esperanza de que algún dúo vuelvan a trabajar juntos y nos regalen otra historia de amor inolvidable. Kizu ese el tiempo cure las heridas, Kizu ese la vida los vuelva a unir, o Kizu ese simplemente sigan caminos separados, pero lo que es seguro es que su historia de amor siempre será recordada con cariño más menos hoy admiraciu superíndice 3n por sus fans. En definitiva, Can Yaman vio en Demetuz Demir una mujer talentosa, hermosa, carismática y sobre todo, autocopyrightica. Una mujer que lo complementaba y lo inspiraba. Y eso al final, es lo que realmente importa. Encontrar a alguien que te haga sentir vivo, que te inspire a ser la mejor versión superíndice 3n de ti mismo y que te ame incondicionalmente, es el verdadero sentido de la vida. Bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis de la relación superíndice 3n entre Can Yaman y Demetuz Demir. Recapitulando, exploramos la admiración superíndice 3n profesional de Can por el talento de Demet, su conexión superíndice 3n a nivel personal, la Kumika innegable entre ellos y CU superíndice 3 mo el trabajo en conjunto fortaleció superíndice 3 su vínculo. Vimos que fue una combinación superíndice 3n de factores lo que hizo que Can se enamorara de Demet, una mezcla de talento, personalidad y una conexión superíndice 3n emocional profunda. Analizamos CU superíndice 3 mo la autenticidad de Demet, su sentido del humor y su capacidad para conectar emocionalmente con Can fueron cruciales para que surgiera el amor. También copyright n exploramos la presión superíndice 3n medio utica y las dificultades que enfrentaron, y por Q copyright, a pesar de todo, su historia sigue siendo tan cautivadora. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Si les gustó superíndice 3, no olviden dejar su like y compartirlo con sus amigos. Me encantará saber su opinión superíndice 3n sobre este tema. ¿Q copyright creen ustedes que enamoró superíndice 3 a Can de Demet? Du copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber Q copyright piensan. ¿Creen que la presión superíndice 3n medio utica fue el factor determinante en su separación superíndice 3n? ¿O creen que simplemente no estaban destinados a estar juntos? Compuertan sus teorías. Y por supuesto si aún no lo han hecho, los invito nuevamente a suscribirse al canal. Aquí encontrarán contenido exclusivo sobre sus series y actores favoritos. No se lo pierdan. Pro superíndice 3 próximamente estaremos analizando la carrera de Demetuz Demir, sus proyectos futuros y su evolución superíndice 3n como actriz. También copyright n tendremos vídeos sobre Can Yaman, su trabajo en Italia y sus nuevos desafíos profesionales. No se pierdan estos vídeos. Asu que ya saben, denle like, compartan, comenten y suscríbanse. Nos vemos en el Pro superíndice 3 vídeo. Hasta pronto. Y recuerden, el amor es un misterio que vale la pena explorar. No se rindan en su búsqueda del amor verdadero. Y hasta la Pro superíndice 3.